En el nombre, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Busca a Dios. Alfredo Rivera Velar está bien chuflado en la palabra de mi dueño, del Creador, Cristo Jesús, el dueño de la Biblia, el dueño de mi boca, el dueño de mi labio, el dueño de la lengua, el dueño de este cuerpo, el que me dio un espíritu y 5 sentidos. De esta mañana te voy a hablar de la palabra de Cristo Jesús. Si sos un corrupto, sos un ladrón, sos un estafador, sos un fraude, arrepiéntate, busca a Dios, trabaja limpiamente, dignamente. Si tienes tu dinero, Dios te lo ha dado honradamente, limpiamente, lo puedes hacer. Aborrezca lo que te ofrezca, cosas que no deben venir ante Dios. Si no, arrepiéntate, dobla rodilla en tu casa, humíllate, busca una iglesia. Te invito a ir a una iglesia. Yo te invito, Alfredo Rivera Velar te invita a la iglesia, Barrio Las Hipitas, de San Lorenzo Valle, Iglesia Bautista Samaritano. Esa es mi iglesia donde yo voy. Y aquí estás como Alfredo Rivera Velar. Algún día me vas a conocer en persona y platicaremos, conocerás de este hombre. Así como soy aquí, así soy, humilde, sencillo, analfabeto, pero lo que he aprendido, lo he aprendido para Dios y hacer cosas buenas, no para dañar a nadie. Ahora estamos leyendo la palabra de Dios. San Mateo, versículo 26. San Mateo 26. San Mateo 26, 47 para abajo. Todavía San Mateo 26, 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente, armado con espada y con palo. Iban de parte de los jefes, de los sacerdotes y de los ancianos de los judíos. Judas, el traitor, le había dado una contraseña, diciéndole: al que yo bese, ese es, arréstalo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: buenas noches, maestro, buenas noches, maestro. Y lo besó. 50. Jesús le contestó: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. Ve lo que la palabra no te miente. Es lo que yo te he venido diciendo. Amigo, lo que vas a hacer, hazlo. ¿Para qué vas a esperar a mañana? Y siempre me vas a traicionar, siempre me vas a vender. Llegó con palo, con multitudes de gente. Al que yo besare, ese es, arréstalo. Amigo, lo que vas a hacer, hazlo. Fueron palabras de Cristo Jesús. Hazlo. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y los arrestaron. 51. En eso uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le contestó. Este es el apóstol Pedro. Sacó la espada y le cortó una oreja a uno de los criados de los sacerdotes. Guarda, le dijo Dios. Cristo Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada en su lugar, porque todo lo que pelea con la espada, también a espada morirá. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandará ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles, más de 12,000 legiones de ejércitos ángeles? Pero es ese caso como se cumplió la escritura que dice que debo suceder así. Enseguida Jesús
preguntó a la gente: ¿por qué hay venido ustedes con espada y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron, pero todo eso sucederá para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Esa es la palabra que te quiero dar a entender. San Mateo 26, 25. Ponga atención, como dice Dios. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero antes de esto, Dios se molesta con los discípulos. Ponga atención, en el 51. Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué has venido ustedes con espada, con palos? Arrestame como si yo fuera un bandido, como si yo fuera un ladrón, como que si yo fuera un marero, un pandillero. Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron, pero todo eso sucederá que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras, en las escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Entonces, Cristo Jesús se molestó con los discípulos y las multitudes de personas. Todos estos tiempos he estado yo enseñándoles en la iglesia. Y nadie me ha arrestado. Y nadie ha venido con palos. Como que yo si fuera un bandido a arrestarme a mí. Y todo esto es dicho antes de los profetas. Esta escritura que se cumplió. Y los discípulos todos huyeron. Y dejaron a Cristo Jesús solo. ¿Dónde estaba el amor de los discípulos ante Dios? ¿Por qué no permanecieron ahí ante Dios? Y dejaron a Dios solo cuando Judas Iscariote lo besó. Y dijo: el que yo besara, ese es, arréstenlo. Entonces Dios donde se molestó, porque han venido de noche con palos, como que si yo fuera un bandido, un ladrón, un delincuente, un marero, un pandillero. Y a Dios lo encadenaron, pero Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al criado de los sacerdotes. Luego Dios se molesta. Todos estos días le he estado yo enseñando, el maestro. El maestro les enseñaba a todas las multitudes y nadie ha venido sobre mí. Y nadie ha venido con palos sobre mí. Y aún les estuve enseñando, aún lo dejaron solo a Cristo Jesús y se fueron todas las personas que hicieron que lo amaban, hasta los discípulos se fueron y dejaron a Cristo Jesús solo. Este es mi mensaje corto por esta mañana y lo estamos viendo en 3 horas más. Haremos otro mensaje.